Con todo lo que está pasando es imposible dejar de pensar en que Sasuke Uchiha podría morir. Es algo intrínseco desde que la saga comenzó. El tan solo creer que se salvará, en verdad necesita una gran explicación. ¿Cómo es posible que si está vivo le entregue todo a su pupilo así nada más? Su espada con la que se defiende, su capa e incluso su bandana. En pocas palabras, le ha otorgado todo. ¿O es acaso que Sasuke le dará esas ropas porque tiene más consigo? ¿Porque Boruto ha crecido y su ropa no le queda más? Digo, cabe la posibilidad de que seamos troleados y de que Sasuke haya tenido más espadas y más ropas para regalar, y que Boruto, al ser su único pupilo, era lógico que, por su graduación como su alumno, le regalara algo al igual que Jiraiya hizo con Naruto tras crecer y no tener ropa de su tamaño. Aunque parezca simple, es posible, y que todo este tiempo la muerte de Sasuke haya sido una troleada masiva de Kishimoto para tenernos con la expectativa, así como hizo con la supuesta muerte de Naruto, que resultó ser solamente hasta ahora que está encerrado en otra dimensión, donde el tiempo no transcurre. Si esto es así, en verdad me gustaría, pero también me decepcionaría un poco, porque la historia perdería impacto. El tan solo creer en su muerte crea una expectativa superior sobre el desenlace que la historia tendrá. Así que en verdad sería triste el que no haya muerto, para que Boruto tenga una especie de venganza y sea como un combustible para querer ver la historia. Sin embargo, si en verdad murió, ahora nos queda pensar el cómo murió, cuándo murió y por qué murió. Es por esa razón que este video nace, con la necesidad de explicar el destino de Sasuke Uchiha tras el timeskip, porque si no te habías dado cuenta, quizás, y muy probable es, que cuando el manga vuelva en el timeskip, no volveremos a ver a Sasuke. Sabremos de él quizás por algún relleno en el anime mucho tiempo después, o simplemente por un recuerdo de Boruto, que seguramente pasará mucho tiempo para que suceda. Lo que nos deja con la expectativa de qué pasó con Sasuke, algo que auguro posible y que pienso que podrían dejarnos con la idea de que murió, cuando en realidad quizás algo más pasó con él, como que Boruto utilizó su cuerpo dejando su karma en él, como que se sacrificó por alguna técnica especial para Boruto o alguna extraña riña entre ellos. Pero siendo serio con el tema, me puse a pensar en que si Sasuke muere, ¿cuándo lo hará? ¿Por qué lo hará? Y lo mejor de todo, ¿en manos de quién? Durante mucho tiempo he tenido varias ideas sobre este tema, pero como están las cosas, no dejo de pensar en una en que en verdad me gustaría que fuera, pero sería muy doloroso de asimilar. Sin embargo, pondré en tela de juicio dos teorías que podrían ser las causantes de la muerte de Uchiha. Sin embargo, antes de avanzar con este tema, quiero dejarte algo claro. Siento que si Sasuke muere, será por la mano de estas tres personas: Code, Kawaki y sobre todo el mismísimo Boruto. Sí, así como lo escuchas. Y ahora mismo te diré el porqué. Sabemos que Code le tiene marcada la muerte a Sasuke. Lo declaró desde que Ishiki murió, diciendo que tanto Boruto, Kawaki, Naruto y Sasuke morirían por haber acabado con la vida de su dios Ishiki. Entonces cabe la posibilidad de que Code sea el causante de la muerte. Pero ¿cómo es que esto sucederá? Pues recordando incluso las últimas palabras de Code en el manga, dijo que odiaba a Boruto por ser el causante de todas sus desgracias. Recordemos que para Code Boruto es Kawaki, y lo culpa de todo lo que sufrió por no ser él el elegido para poseer el espíritu de Ishiki. Entonces creo que Code buscará ahora sí a Kawaki, que representa a Boruto, donde antes no lo buscaba para matarlo, porque Ada se lo tenía prohibido y ahora que está enemistado con ella, nada le impide acabar con la vida de Kawaki, y ahora todos sabemos que se trata de Boruto. Es así que creo que con ayuda de su karma, será capaz de sentir levemente donde se encuentra el espíritu de Momoshiki, habiendo la posibilidad de que despierten más cyborgs peligrosos y que los haga sus aliados, buscando varios de estos a Boruto por todo el mundo. Es así que incluso usará a las bestias que acaba de dividir del 10 colas para buscar a Boruto, un gran ejército en busca del ninja renegado Boruto, donde quizás con alguna cosa extraña de los Otsutsuki, estas bestias sentirán afinidad al poder de Boruto y lo podrán percibir, siendo quizás esta la razón de la muerte de Sasuke. Esto podría suceder casi al final del entrenamiento, incluso poco tiempo antes de la llegada de Boruto a la aldea de la hoja, pasando el timeskip, lo que me augura que quizás tanto Boruto como Sasuke
tengan que enfrentar a estas bestias huyendo de ellas pero pareciendo más y más, estando muy cerca de Boruto, y Code apareciendo de estas bestias, recordando que todas estas están creadas con los arañazos de Code, lo que hace que este pueda aparecer de sus cuerpos. Siendo esto así, augura un enfrentamiento donde quizás Boruto se sienta confiado y por estarlo, ponga en peligro la vida de su maestro, aquel que por un descuido o por salvar a Boruto, muera en el enfrentamiento, llevándoselo Boruto y de ahí escapando, mientras poco a poco se muere en sus brazos, dejándole sus ropas como recuerdo y dando así por terminado la vida de Uchiha. Otra forma en la que tiene que ver Kawaki podría tratarse de una situación similar, donde Kawaki se desespere por no saber en años del paradero de Boruto, chantajeando a Ada de alguna manera, obligándola quizás con acabar con la vida de Sarada, Sumire o incluso Himawari. Entonces Ada le dirá más o menos por dónde se encuentra. Kawaki, como loco que está, buscará a Boruto por sí solo buscando terminar con lo que ha empezado. Así es que Boruto se percatará de que alguien viene y ese alguien será Kawaki, reaccionando a su karma. De igual manera Kawaki lo sentirá cerca, pero Sasuke le dirá a Boruto que huye de ahí, que él se hará cargo de detener a Kawaki, usando el efecto de que Sasuke lo recuerda como Boruto, diciéndole que Kawaki es el hijo de Naruto y que lo apoya, pero Kawaki no confiará en él, pensará que lo está vacilando y en efecto Sasuke le preguntará para sacar más ideas si realmente es él o no el hijo de Naruto. Es aquí que conocerá la verdad de la boca de Kawaki y es ahí donde Sasuke se enojará y buscará venganza sin importarle el desenlace. Kawaki le dirá que le diga dónde está Boruto y es ahí para que Boruto huya. Sasuke dará su vida al enfrentar a Kawaki, muriendo en sus manos, después volviendo Boruto por su cuerpo y dándose cuenta de lo que había pasado. Algo loco pero a la vez posible, pasando esto poco tiempo antes de que Boruto vuelva a la aldea. Asimismo, con Boruto podría pasar lo siguiente. En algún momento este perderá la conciencia, en algún momento se sentirá débil y es ahí donde Momoshiki aparecerá, tomando control del cuerpo de Boruto y así atacando al mismísimo Sasuke. En pocas palabras, Boruto se convertiría en el verdugo sin saberlo de Sasuke Uchiha, buscaría venganza acerca de esto sin saber que su mismo cuerpo fue el causante de esta situación. Cuéntame qué tú piensas al respecto. ¿Crees que esto que te estoy contando pueda ser una posibilidad? Apóyame suscribiéndote al canal, ya que hay muchas personas que ven los videos pero no están suscritos. Apoyen a que pueda llegar a la meta del 1.000.000 de seguidores. He sido de Jar Jar Hero, Namaste. Dios te bendiga.